Buenos días, pueblo de Dios. Buenos días. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros. ¿Cuántas veces usted se ha sentido con la sensación de que Dios lo ha abandonado? ¿Cuántas veces ha creído en su mente de que Dios no escucha sus oraciones? O que Dios no se preocupa por usted. ¿Cree usted, ha pensado en algún momento, ha sentido esa sequía espiritual? Esa sensación de que estoy orando, que estoy suplicando y Dios no me escucha. Hay un escritor, San Juan de la Cruz, que refiere a estos días como la oscura noche del alma. Son los momentos en que atravesamos por el desierto del llamado silencio de Dios. Y creo que todo cristiano, si no ha pasado eso, que espera el momento porque lo tiene que pasar, por ese desierto que le llamamos el síndrome del abandono de Dios. Y digo síndrome porque no es la realidad, pero tú sientes como que Dios te ha dejado solo. Y Dios está haciendo un aparente silencio por lo que tú estás pasando o lo que estás atravesando. David tenía una muy buena relación con Dios, el rey David. De hecho, Dios lo consideraba como un hombre conforme a su corazón. Sin embargo, el rey David, a pesar de esa comunión que tiene con Jehová Dios, en ocasiones frustrado, se quejaba con Dios. Quejas como: ¿por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Oraciones contundentes que salen del corazón de un hombre frustrado, lleno de dudas, que está haciendo la voluntad de Dios y no avanza, que está complaciendo la gracia de Dios y las cosas le salen mal. Las cosas para Dios le están saliendo mal. ¿Por qué te escondes de mí, Señor? ¿No te has sentido así jamás en tu vida como cristiano? Si has atravesado por este desierto de la frustración, si has atravesado por este síndrome del abandono de Dios, y lo estoy poniendo entre comillas para que no malinterpreten, del abandono de Dios, quiero sugerirte algunos consejos oportunos, idóneos, para que sepas cómo enfrentar este síndrome que, si no has pasado, vas a atravesar por él. Cuando te sientas que Dios te ha dejado, cuando sientas que Dios no escucha tus oraciones, cuando veas que los problemas son cada vez mayores y que superan tu fe en Dios, el primer consejo que te quiero dar: cuéntale a Dios cómo te sientes. Abre tu corazón y cuéntale a Dios en realidad tus dudas, tu frustración. No podemos pensar que Dios es igual a nosotros. Cuando digo nosotros, los seres humanos. Creemos que Dios no ve mis fracasos, que Dios no ve mis dudas, que Dios no sabe o no se imagina la duda que yo estoy teniendo de Él. Y esto no es la realidad. Dios conoce mis pensamientos y Dios conoce mis dudas. Y Dios quiere que nosotros confesemos, seamos sinceros con Dios, no le aparentamos a Dios, no le aparentamos a Dios algo que en realidad no tenemos en el corazón. Podemos aparentar al prójimo, a los hermanos, que tenemos mucha fe,
Podemos aparentar que estamos firmes, pero con Dios no nos podemos escapar. Cuéntele a Dios sus dudas. Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué tú permites, mi Señor, que yo pase por esta situación, por este sufrimiento, por esta tribulación? Si yo soy tu hijo, si yo te sirvo, si yo agrado, quiero hacer tu voluntad, ¿por qué tú dejas que el diablo me sacuda de esta manera? Tú me prometiste que me vas a librar. Háblale a Dios con franqueza. David en el Salmo 142 dice, delante de Dios expondré mi queja y manifestaré mi angustia. Delante de Él le diré cuánta duda tengo del sufrimiento, del padecimiento, de lo que estoy sintiendo. De la frustración a sus promesas. Cuéntele a Dios, abra su corazón y dígale a Dios, no entiendo por qué estoy pasando por esto. Reconocer nuestras dudas y nuestros fracasos es una oportunidad para mejorar nuestras relaciones íntimas con Dios. Es el momento para serle sincero y franco y decirle, no entiendo por qué tú permites esto en mí. Es la ocasión para mejorar nuestra amistad con Dios. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 116, me encuentro afligido, mas yo sigo creyendo en Dios. El hecho que tenga una aflicción, una duda, o vea un fracaso en mi vida cristiana, no significa que dejo de creer en Dios. Mucha gente dice, no, tú no tienes por qué dudar de Dios. Somos humanos, por favor. No debemos dudar de Dios, pero tenemos la tendencia de dudar porque no vemos el socorro en el momento que nosotros queremos el socorro. Y ahí nos viene la duda porque somos humanos. Señor, tú dijiste que me ibas a, y no lo veo por ningún lado. Aquí el consejo es, cuéntele a Dios sus dudas. No con el impío, no con el débil. Cuéntele a Dios sus dudas, sus fracasos, sus frustraciones. ¿Por qué no veo a bien esto que estoy pasando? Pero háblelo con Dios. El hecho de que yo esté afligido o disgustado con Dios, por humano que soy, no significa que he dejado de creer en Él. Como somos humanos, tenemos la tendencia a dudar por las circunstancias o en las circunstancias que estamos atravesando. Por eso el primer consejo que te repito y quiero dar es, cuéntale a Dios cómo te sientes y abre tu corazón delante de Él. El segundo consejo que quiero darte, gratuito, totalmente gratis, concéntrate en quién es Dios. Atravesando por ese valle de lágrimas, de sufrimiento, atravesando por ese desierto oscuro de la duda porque aparentemente Dios me ha abandonado, yo debo concentrarme en quién es Dios. Ya sé que yo soy un fracaso, ya sé que yo soy un hombre quebrado por el pecado, así que necesito concentrarme en quién es Dios. Recordar el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Y la naturaleza fundamental de Dios en mi vida es que Dios es amor. En esos momentos de fracaso, de frustración, debo recordar, Dios es amor. Dios no va a procurar nada para mí por amor a Él. Nunca dudes, dijo un escritor anónimo, nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Las cosas que Dios te ha mostrado, que te ha enseñado en la luz, en la iglesia, por un consejo, por la Biblia, por la oración, esas verdades, esas promesas que Dios te dijo en la luz, recuérdalas cuando lleguen los momentos de tinieblas.
los momentos de oscuridad, los momentos de sufrimiento incomprensible por lo que estoy atravesando. Recuerda esto, si Dios es amor, no quiere nada malo para ti, hijo de Dios. No quiere nada malo. Así que por las circunstancias que estemos atravesando, nunca dudes del amor de Dios. Un hombre atravesando por circunstancias muy difíciles, y cuando digo hombre me refiero a Job, atravesando por la situación de sufrimiento que tú conoces en el libro de Job, medio de enfermedad, pérdida de todos sus hijos, pérdida de todos los bienes materiales, solo le quedó la esposa. No sé, recuerdo si le quedó la suegra, me imagino que debe haberle quedado la suegra. La cuestión es que ahí estaba la esposa, y el martillo era: maldice a Dios y muérete, mijo. No te canses de sufrir. Mira cómo tu Dios te tiene. Para mí que Dios le dejó la esposa para martillarle, para seguirle dando en la llaga y en la herida. Además de tanto sufrimiento y enfermedad por la que estaba atravesando Job en tan poco tiempo, ahora la esposa le está diciendo: tú no decías que eres fiel a Dios, tú no decías que Dios es bueno, y ahora ¿por qué te tienen estas condiciones? Pero las palabras de Job son tremendas para que nosotros comprendamos o recordemos el carácter de Dios aún en nuestras circunstancias terribles. Job dice en Job 10:12, Dios es bueno y amoroso. Perdón, en esas condiciones, lo que estás pasando, lo que estás atravesando, tú sigues diciendo que Dios es bueno y amoroso. Esa es la visión de Dios, de Job, en ese momento de sufrimiento. Es la defensa que tiene contra su frustración. Y en el capítulo 23 sigue diciendo Job: pero Dios tiene un plan para mi vida. Yo no entiendo cuál es ese plan. No conozco los propósitos que Dios tiene para conmigo, pero Dios tiene un plan para conmigo en esto que estoy atravesando. Es el momento de pensar o recordar el carácter de Dios. Dios es amor. Dios quiere lo bueno para mí. Y en el versículo 10 dice Job: Él conoce todos los detalles de mi vida, tiene el control de mi vida. Son pensamientos positivos que necesitamos adquirir en esos momentos de incomprensión, de que Dios no está conmigo, de que Dios no me escucha, de que Dios no responde mis oraciones. Hay una alabanza que no cantamos hace años. Dice: Dios bueno es, Dios me ama a mí, Dios siempre es fiel. Los hermanos de mayor edad en la iglesia se deben acordar la melodía de esa bellísima alabanza. Dios bueno es, Dios me ama a mí. ¿Cómo puede decir alguien que está sufriendo y padeciendo, inclusive a veces por causa de Dios, por causa del Evangelio o por causa de Jesucristo, decir Dios es bueno, Dios me ama a mí, Dios siempre es fiel? Esos términos, esa idea que llega a mi mente, ese decir Dios me ama a mí, me va a dar la fortaleza, no para entender el sufrimiento por lo cual estoy atravesando, sino para poder continuar por todo ese desierto hasta llegar a la tierra prometida. Segundo consejo: concéntrate quién es Dios. El tercer consejo que te quiero regalar: confía en las promesas de Dios. Nosotros somos faltos de promesas, nosotros los seres humanos. Prometemos algo, el que la escucha la duda, y nosotros la dudamos 2 veces más. Porque el que la dice
El hombre que da una promesa duda más del que la oye. De manera que nosotros a veces dudamos también de la misma manera de las promesas de Dios. Y más en esos momentos críticos, difíciles de nuestra vida, de enfermedad, de necesidades, de problemas personales, de algunas cosas que queremos alcanzar y no las alcanzamos, y comenzamos a dudar de las promesas de Dios. Pero no hay nada más importante que cuando suframos, confiar en las promesas de Dios. Le estamos diciendo a Dios: aunque estoy padeciendo, yo confío que tú me vas a responder. Tenemos muchos ejemplos en las historias bíblicas de hombres y mujeres que en momentos difíciles confiaron en Dios, depositaron sus fuerzas en Dios porque se quedaron sin ninguna. Y el tema está en confiar que Dios me dará la salida en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Por eso hay que esperar. Una alabanza de Marco Yaroide, que dice en su alabanza: mi trabajo es creer y mantener la calma en las duras circunstancias. Y el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es orar y esperar en Dios, confiadamente. No nos gusta el tiempo de Dios, porque Dios es paciente. Y Dios quiere hacer las cosas a su manera. Y eso es muy correcto. Pero a nosotros no nos gusta el tiempo de Dios. Queremos nuestro tiempo. Las cosas, los problemas, las dificultades las estamos atravesando hoy y queremos que Dios nos responda ahora. Y es ahí el sufrimiento y el contraste nuestro entre las promesas de Dios y nosotros. Queremos que Dios nos dé ahora, hoy. Y Dios no es así. Dios hace un espacio de silencio y de soledad en nosotros para formar nuestro carácter, para que maduremos espiritualmente. Las tormentas serán esos escalones que nos ayudan a avanzar un poco más hacia el trono de la gracia. Dice el Salmo 42: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué me atormentas? Espera en Dios, porque aún alabaré a Dios, salvación mía y Dios mío. El salmista le está diciendo a su alma: no me atormentes, no me inquietes mente, no me pongas duda de Dios, porque todavía falta que yo alabe a Dios. No dejaré de confiar en las promesas de Dios. Cuando en el momento de la duda, de la frustración o del sufrimiento, tú eres capaz de decirle a tu mente: estate quieta, no me inquietes, no me pongas dudas acerca de Dios, porque Dios es amor y porque las promesas de Dios son fieles. Entonces tú tendrás defensa, tú tendrás una armadura fuerte para poder continuar por ese desierto de la duda y de la frustración de que Dios te ha abandonado. Fíjate lo que dice Isaías: en quietud y en confianza estará nuestra fortaleza. Esto es Isaías capítulo 30, verso 15. En la quietud y en la confianza estará nuestra fortaleza. El impío no entiende cómo tú, en circunstancias difíciles, estás orando y esperando la respuesta de Dios. Muchos hermanos no comprenden cómo tú, en momentos difíciles, estás orando y esperando la respuesta de Dios. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor dice, el Espíritu nos dice claramente que nuestra fortaleza está en confiar en Dios, en esperar la ayuda oportuna del trono de la gracia. Un último consejo que te quiero dar. Te hablé del primero. Número 1, cuéntale a Dios cómo te sientes. Número 2,
concéntrate en el carácter de Dios, es amor. Número 3, confía en las promesas de Dios. Y este último, más que gratis, no te voy a cobrar un medio. Último consejo que te doy, o sugerencia, insiste en adorar a Dios. ¿Estás sufriendo? ¿Estás padeciendo humanamente o por causa de Cristo? Insiste en adorar a Dios. Tu cuerpo no quiere adorar o alabar a Dios en esos momentos. Rechazamos la comunión con Dios. Lógico. Estamos frustrados. Creemos que Dios nos ha abandonado. Y es cuando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, lo último que quiere hacer es orar. Lo último que quiere hacer es alabar a Dios o adorar a Dios. Mas nosotros debemos doblegar nuestra carne y nuestra mente para alabar a Dios en estos momentos de incomprensión que sentimos. Una hermana hace poco perdió su marido. No comprende por qué Dios permitió que su esposo se fuera con la COVID-19. Amaba mucho a su esposo. Le pidió mucho a su esposo. En los grupos de oración, en cada iglesia, cada pastor, acudía por todas las redes sociales. Un hombre de Dios era su esposo. Y después de 6 meses de oración y de súplica, el Señor se llevó a su esposo. Partió de este mundo. Esta mujer no comprende cómo Dios permitió tal cosa. Y alguien le dijo, hermana, si quieres un poco de alivio y tranquilidad en tu corazón, alaba a Dios. ¿Cómo voy a alabar a Dios si lo que tengo es tristeza? ¿Cómo voy a cantar a Dios si lo que tengo es dolor? Pues déjeme decirle, mi estimada hermana, le dijo el predicador, la alabanza cura las heridas. La alabanza a Dios te hace olvidar las dudas o las frustraciones por las que estás atravesando. Habacuc, este escritor de uno de los libros del Antiguo Testamento, él presenta y dice que aún en medio de las incomprensiones, él alaba a Dios, él glorifica a Dios, y que esto le da la fuerza para continuar la guerra que está sosteniendo contra el diablo y las huestes espirituales de maldad. Habacuc dice, aunque no me den higos las higueras, ni uvas las viñas, ni aceite los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vaca ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi salvación. Aunque me falte el alimento, aunque me falte la salud, aunque me falten las cosas más elementales de la vida, aún debo alabarte, oh Dios. Aún debo reconocer tu grandeza y poder, porque tú me das la salvación. Bendito sea su nombre. En medio de la alabanza curamos las heridas de las dudas, de las frustraciones. Conozco a alguien que cada vez que tiene problema o dificultad, lo primero que piensa es en alabar. Lo primero que hace es cantarle a Dios. Enojada o disgustada o frustrada o lo que sea, alaba a Dios. Y yo me gustaría imitar esas cosas. Cuando estoy enojado, lo único que yo no hago es alabar a Dios. Y esto está muy mal de mi parte. Porque cuando no alabo, cuando no oro a Dios, se cierra mi mente, se embota mi corazón. Pero cuando comenzamos a alabar a Dios, nos extendemos hacia el cielo. Y le decimos a Dios, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por lo que estoy atravesando, pero aún así te estoy alabando. Y sabes qué, cuando lo he intentado, me he ido calmando, me he ido sosegando ante el problema que yo veo el gigante delante de mí. Y esas cosas suceden porque alabamos a Dios en medio del sufrimiento o del dolor. Por eso que este consejo trato de dártelo hoy, para que con efectividad nosotros por ese desierto
que quizás algunos esté atravesando hoy, o lo pasó, o se avecina un nuevo desierto en tu vida, de frustración, de duda, de soledad de Dios, es entonces cuando podamos nosotros aferrarnos a estos consejos útiles para nuestro crecimiento y madurez espiritual. La sensación de que Dios está distante es solo eso, una sensación, porque en realidad es cuando más cerca Dios está de ti. La sensación de que Dios hace silencio es correcto. Dios a veces hace silencio para madurar nuestro carácter, para que aprendamos el carácter de su Hijo Jesucristo. Los que creemos en Cristo, creemos que no tenemos por qué sufrir o padecer. Eso es un error. Tanto como el impío, el no creyente, así nosotros vamos a padecer y sufrir por ser cristianos además. Pero tenemos una promesa de Dios. Te voy a leer Éxodo 14:14. Jehová peleará por ustedes y tendrán la victoria. Estén quietos y Dios les dará la victoria. Que Dios nos bendiga a todos con su gracia y voluntad.